Bienvenidos al avance del capítulo 57 de la telenovela Karsu. Atila y Lale finalmente se divorciaron. Antes de entrar a la audiencia, el abogado de Atila le informó que ella había pedido una suma excesiva de dinero. Ante esto, él respondió que le dieran todo lo que deseara. Por otro lado, Irmak llegó a casa y preguntó a Felix qué estaba haciendo. Felix respondió que preparaba bocadillos. Irmak, intrigada, le preguntó por qué había cocinado tanto y cuál era su objetivo. Felix explicó que había prometido a Hassan enviarle bocadillos para su inauguración, planeando además servirlos a los comerciantes cercanos para mostrarles lo que se habían perdido. Irmak le rogó que no lo hiciera, advirtiendo que Hassan pertenecía a la mafia y eso podría traerles problemas. Sin embargo, Felix le preguntó si acaso le tenía miedo a la mafia. Acto seguido, Felix preguntó a Irmak hacia dónde iba, y ésta respondió que se dirigiría a reunirse con el abogado para discutir la deuda. Mientras tanto, Karsu comentó a Reja que Tilsin mentía demasiado. Reja, en tono ligero, le pidió que no se preocupara, argumentando que era algo normal entre niños. Sin embargo, Karsu insistió en que no deseaba que su hija creciera mintiendo y afirmó que no quería que Tilsin fuera ese tipo de persona. Reja le sugirió que tal vez los amigos de la escuela de Tilsin también mentían. Molesta, Karsu le respondió que eso no importaba y le preguntó qué sugería hacer. Reja le pidió que hablara con su hija y fuera un buen padre, a lo que éste replicó que si estuviera rodeado de su familia sería un padre normal. Además, insinuó que los problemas de Tilsin eran culpa de Karsu. Ella, indignada, le aseguró que no lograría hacerla sentir culpable y le informó que su hija se reuniría con el psicólogo de la escuela. Tras esa conversación, Karsu afirmó que hablaría con Tilsin después de la consulta para saber qué habían discutido. Por su parte, Felix le comentó a Karsu que repartirían dulces en la librería, algo que a Karsu no le pareció apropiado, ya que, según ella, ese lugar tenía una historia que respetar. Sin embargo, terminó aceptando la idea, más aún cuando Felix le propuso que, si a la gente le gustaban los bocadillos, los pondrían en frascos pequeños para venderlos. En otro lugar, Cevdet informó a Atila que todos habían enterado de que Hassan era su padre. Atila expresó su preocupación porque Hassan podía hacerle daño. Cevdet aprovechó para preguntarle si estaba todo bien con el divorcio, a lo que Atila respondió que ya habían terminado con ese proceso. Más tarde, escucharon una canción y decidieron salir. Hassan, al ver a Felix y a Karsu, se quedó mirándolas. Karsu aprovechó la ocasión para pedirle permiso para instalar un puesto con los bocadillos de su madre. Hassan aceptó inmediatamente. Después de esto, Atila informó a Karsu que ya estaba divorciado, y ella lo felicitó. Confundido, Atila le preguntó si eso era todo. Karsu entonces le cuestionó si, de no haber estado ella en su vida, él seguiría casado con Lale. Sin dudar, Atila le aseguró que no. Al llegar a la librería, Karsu preguntó a su madre si había organizado todo para fastidiarla. Su madre respondió que no entendía de qué hablaba y que solo había querido educar a la gente sobre los bocadillos. Sin embargo, confesó que había dado su palabra de participar en la inauguración, aunque ya no tendría ningún beneficio personal. Mientras organizaban la mesa, Hassan recibió un ramo de flores de Ulia, quien le informó que tenía una floristería cercana. Aunque Hassan no le prestó mucha atención, Ulia percibió que él observaba mucho a Felix y le preguntó quién era ella. Hassan explicó que se llamaba Felix y que su hija trabajaba en una librería. Ulia, intrigada, comentó a su hija que le parecía que Hassan era el hombre adecuado para ella. Mientras tanto, Hassan pidió a Jackie que probara los bocadillos de Felix, y ambos quedaron encantados. Hassan incluso le pidió a Jackie que comiera con discreción para que Felix no los viera disfrutar tanto. Por otro lado, Lale se había mudado a la casa de Hande junto con Reja. Cuando Hande le preguntó si le gustaba la casa, Lale respondió que sí, pero aclaró que le resultaba confuso estar en ese lugar, ya que pertenecía a su hermano. Al notar su reacción, Hande le preguntó si lo hacía para estar más cerca de Atila,
a lo que Lale respondió que no tenía nada que ver con eso y que todo ya había terminado. Por último, Hande mencionó que Felix había organizado un partido de fútbol para recaudar dinero, pero al final terminaron perdiendo. Además de esto, Karsu escuchó rumores de que antes de Felix, el líder del grupo era Oya, pero que Felix la derrocó y se autoproclamó presidenta. Esto generó un silencio incómodo entre todos. Mientras tanto, Felix reflexionaba sobre la necesidad de un generador para el escenario, por lo que decidió llamar a Melek. En ese momento llegó Homer con una canasta de verduras, enviada por Hassan. Felix, molesta por el gesto, lo castigó diciéndole que debía pensar cómo conseguiría el generador y que, además, se llevaría las verduras de vuelta. Por otro lado, Melek conversó con Karsu y le contó que Hassan y Felix estaban saliendo en secreto, lo cual descubrió a Karsu. Melek aprovechó para invitarla a su casa y cocinar algo, pero Karsu respondió que lo pensaría y le avisaría luego. Más tarde, Melek se dirigió a ver a Atila y le informó que ya había hablado con Karsu. A modo de broma, le dijo que merecía un Oscar por su actuación y luego le avisó que iría a reunirse con las chicas. Mientras tanto, Lale se encontró con un grupo de mujeres reunidas con la intención de destituir a Felix de la presidencia. Propusieron recoger firmas argumentando que Felix tenía todo en mal estado y que necesitaban un líder fuerte, además de alguien que pudiera aportar dinero de su propio bolsillo. En otro lado, Felix hablaba con Turka sobre Hassan, comentando que ya no sabía qué pensar, especialmente porque ahora le había enviado verduras. Justo en ese momento llegó Melek, lo que desató el ojo de Felix. Sin embargo, Turka e Ipek le pidieron que no reaccionara de manera impulsiva. Felix, entonces, le preguntó a Melek por qué no le había contado lo de Hassan. Melek le aseguró que no sabía nada porque no estaba saliendo con su padre. Felix insistió preguntándole por qué tampoco le había hablado de Atila, y Melek admitió que tenía miedo. Tras pedirle perdón, le pidió que le contara el chisme completo. En la escuela de Tilsin, Karsu y Reja se reunieron con la profesora, quien les indicó que la niña estaba descontenta en casa. Karsu explicó que esto se debía al reciente divorcio y a la mudanza a Estambul, donde ahora vivían con su madre. Además, señaló que su exmarido había arruinado la rutina familiar. La profesora confirmó que tanto el divorcio como la mudanza afectaron a Tilsin y sugirió que ambos aceptaran la situación por el bienestar de la niña. Sin embargo, cuando Karsu mencionó que Reja la había engañado con su mejor amiga, este le pidió que no hablara de su vida personal frente a la profesora. Reja aprovechó para dejar a Karsu mal vista, describiéndola como enojada y agresiva. Ante esto, la coordinadora le sugerirá buscar ayuda en una clínica psicológica y les proporcionará un número de contacto. Al salir, Tilsin les preguntó de qué hablaban, pero Karsu cambió de tema y sugirió ir a casa porque la niña afirmó tener náuseas y no quiso asistir a su clase de ballet. Por otro lado, Melek comentó a Felix que se percibía un aire romántico en el ambiente. En ese momento llegó Irmak, quien, desanimada, confesó que su reunión había salido mal. Cuando Melek preguntó de qué reunión se trataba, Irmak explicó que había caído en una trampa de Adnan y que ahora debía pagar una suma de dinero excesiva. Preocupadas, intentaron pensar en soluciones, pero Irmak, al borde de la desesperación, comentó que sería mejor desaparecer. Felix, alarmada, le dio una palmada para hacerla reaccionar, logrando que sonriera. Esa noche, Lale comentó a Reja que comenzaría a tomar acciones contra Felix. Reja opinó que Felix era una buena mujer, pero Lale insistió en gastar el dinero que Atila le había dado en el conjunto residencial. Reja no estuvo de acuerdo con esa idea. En ese momento, Hande llegó con café, y Lale le explicó que estaba discutiendo con Reja sobre cómo usar el dinero de Atila. Durante la charla, Hande mencionó que Hassan había abierto una tienda de kebab, algo que Reja ya sabía. Lale manifestó su intención de visitar la tienda, pero Hande le advirtió que no se involucrara con él. Reja, en cambio, le sugirió que lo hiciera, argumentando que Hassan no le haría nada porque ella era la exesposa de su hijo. Por otra parte, Melek y Atila organizaron una cena para Karsu. Cuando ella llegó, Melek la recibió y luego se retiró, dejando a Karsu y Atila solos. Karsu, con tono sarcástico, mencionó que ahora entendía por qué Melek había estado rondando como un gato todo el día. Atila le explicó que era porque necesitaban hablar. Durante la conversación, Atila confesó que realmente la extrañaba y le aseguró que ni ella ni sus hijos estarían en peligro. Karsu, escéptica, le preguntó a Hassan, y Atila le aseguró que no sabía nada sobre lo ocurrido.
Sin embargo, Karsu expresó que ya no confiaba en él debido a tantas mentiras. Atila le pidió una oportunidad, explicando que había cambiado todo por ella. Karsu, dolida, respondió que ella le había dado su corazón, pero él se lo rompió. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.